en la pantalla, me dicen si aparece, ¿vale? Bueno, si observan, señores, ahí la pantalla y el Sí, tablero. sí, profe, sí, sí está. Bueno, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Bueno, entonces el manual del INVIAS presenta dos tablas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las dos tablas? Las dos tablas, hay unas tablas que son la tabla, ¿cierto? La tabla 3.2. Esa tabla 3.2 es para vías cuyo peralte es del 8%. ¿Cuáles son las vías que mantienen peralte del 8%? Las vías primarias. Entonces, esa tabla 3.2 la puedo sacar de aquí, ¿cierto? Entonces, en mi tabla 3.2 tengo peralte de 8.2 y tengo, esa se aplica a vías primarias. ¿Qué obtengo de esta tabla? De esta tabla voy a obtener los radios mínimos que puedo colocarle para los radios mínimos de curvas para diferentes velocidades. Pero, ojo con eso, el peralte es el peralte máximo. ¿Cuánto es el peralte máximo? El 8%. ¿Qué sucede cuando yo tengo el peralte máximo? Entonces, si usted analiza esta curva, esta ecuación, en la ecuación de equilibrio, miren que el peralte está en el denominador. Por lo tanto, si yo tengo en el denominador el peralte máximo, ¿qué voy a obtener del otro lado? Como él tiene peralte máximo y coeficiente de fricción transversal máximo, ¿cierto? Ese valor de radio va a ser el mínimo, ¿cierto? Pues es una relación pues, básica de matemáticas. Si usted tuviera abajo el peralte mínimo y el coeficiente de fricción transversal mínimo, por lo tanto, arriba, ¿qué va a tener? Pues como son inversas, va a tener el radio máximo. Ojo con eso. Entonces, esta tabla es los radios mínimos. ¿Por qué se colocan los radios mínimos? Porque normalmente en el terreno yo voy a tratar de ubicar son los radios mínimos por la topografía nuestra. Entonces, esta tabla que me sirve para calcular los radios mínimos. ¿Por qué son radios mínimos? Porque he utilizado ¿qué? El peralte máximo. A mí me gustaría que para la próxima clase tuvieran su manual a la mano, ¿cierto? Porque aquí hay unas tablas que también vamos a utilizar en el capítulo 3, donde ustedes van a tener pues, que mirar otra. Hay otra tabla que les dejo de tarea que la revisen. Hay otra tabla, ¿cierto? Entonces aquí pongámosle tarea para el día viernes. Van a buscar una tabla, van a buscar una tabla de radios, pero para diferentes valores de qué? De peralte. Entonces, eso lo pueden ustedes encontrar en donde? En el manual. No es más que buscar esa tabla, ¿cierto? Que vamos a tener aquí. Aquí esta tabla solo habla de radios mínimos con peralte máximo. La otra tabla no hay solo peraltes máximos, sino que hay un poco de peraltes. Entonces, también la puedo utilizar. Pregunta, ¿qué sucede cuando el peralte lo empiezo a disminuir? ¿Qué sucede? A ver, ¿quién de ustedes me dice? Una sola persona. ¿Qué pasa cuando empiezo a tener tablas donde tengo peraltes más pequeños? ¿Qué sucede con los radios? Se vuelven más grandes. Claro, ¿cierto? Porque usted va a decir en algún momento, mire, ingeniero, si usted ha ido por terreno plano, que es la vía, por ejemplo, del Patía, ha ido llegando a Cali, ha ido para Tumaco, las vías no tienen peraltes del 8%. O sea, ponerle 8% en una vía bastante. ¿Cuánto es el 8% de peralte en una vía que tenga 10 metros de ancho? A ver, saquen esa cuenta. ¿Cuánto es el peralte en una vía que tenga 10 metros de ancho? Del 8%. La voy a dibujar aquí. 0.8 metros. Ajá, esta vía, miren, esto es una vía. Y esta vía aquí tiene 10 metros de ancho, ¿cierto? ¿Cuánto es la diferencia entre este punto? Miren, entiendo que este no es tan fácil de manejar. ¿Cuánto será la diferencia que hay aquí? A ver. Desde aquí, miren, este es el peralte. Este tiene aquí un peralte de cuánto del 8, o sea, 8 me duele medio torcido, pero bueno, del 8%. ¿Cuánto será esta altura aquí? ¿Cuánto le dio Juan Pablo? 0.8 metros o 80 centímetros. Exactamente, entonces aquí voy a tener, miren, son 80 centímetros. Entonces imaginen Tumaco en una curva teniendo peraltes de 80 centímetros. O sea, estos peraltes son altísimos, 80 centímetros entre un punto y otro punto de la curva son bastante. Entonces aquí, estos peraltes máximos
Ojo con eso, estos peraltes máximos, ¿en qué tipo de terreno se emplean? Estos peraltes máximos normalmente se emplean cuando voy a utilizar, digamos, terrenos bastante bastante fuertes, por ejemplo, en terrenos escarpados, ¿cierto? En terrenos escarpados, y cuando voy a sacar radios mínimos. Entonces, los radios mínimos, ¿dónde tengo que meterlos? En montaña. Pero los peraltes se van volviendo cada vez más pequeños. ¿Cuándo? Cuando el terreno se vuelve de mejores condiciones. Entonces, cuando usted va, por ejemplo, en el Valle del Cauca, allá las curvas son grandísimas, entonces los peraltes tienden a, ¿qué? A volverse mucho más bajitos, ¿cierto? Entonces, esa es la tabla que les estoy mandando a buscar. Hay una tabla donde no aparece solo este 8%, sino aparecen valores mucho más pequeños. Bueno, entonces, ese es el concepto que ya hemos mirado aquí, ¿cierto? Bueno, eh, entonces aquí hay una tabla que tiene peralte de 8, pero también aparece una tabla 3.3 que tiene un peralte de 6. Entonces yo les decía, este peralte de 6, miren, no aparece para todas las velocidades, solo aparece para algunas vías, y estas vías casi siempre son las vías que están entre secundarias y terciarias. Entonces las vías secundarias y terciarias solo permiten tener peraltes máximos de cuánto? De 6%, ¿cierto? Quiero que hagan un cálculo. Entonces, pongámosle aquí, cojan una calculadora, ¿cierto? Y calcular. Entonces, calcular cuál es el radio mínimo. ¿Cuál es el radio mínimo para una vía terciaria cuya BCH es igual a 20 kilómetros por hora? Listo. Por favor, calcúlala y alguien que me dé el dato. $7.68. ¿Cuánto te dio, disculpa? ¿Cuánto le dio ese radio? 7.68. 7.68 metros. Bueno, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien la corrobora, por favor? Sí, da lo mismo, profe. Claro, Sí, ¿no? Bueno, entonces mire, póngale en verano, este es el punto donde un ingeniero se diferencia de un dibujante, porque es que cuando usted salga afuera, ¿quién puede diseñar carreteras? Los topógrafos diseñan carreteras, los dibujantes diseñan carreteras, porque solo aprenden a manejar el programa. Entonces ellos dicen, no, pero vea, ingeniero, la ecuación es esta, mírenla aquí. Y entonces cuando yo utilizo la ecuación me da un radio mínimo de 768. ¿Sí lo miran? Entonces la pregunta es, usted está haciendo una vía terciaria, una vía secundaria, y tiene este radio. Y miren lo que dice acá, que el radio calculado es de 7.7, que está correcto, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Él le pone 768? No, ¿cierto? Él le pone un radio mínimo de 15. Entonces, suponga que usted es el ingeniero y yo soy el dibujante. Le digo, bueno, ingeniero, ¿y de dónde sacó esos 15 metros? ¿Quién me da una explicación? Ahí dicen, ahí debajo de la tabla dice, ¿cierto? Pero ¿quién me da una explicación entendible de por qué tomar un radio mínimo de 15 y no el calculado? Pero es que le digo, la ingeniería no es tan que 2 por 2 es 4. No, mira, aquí da 768. ¿Por qué no pone 768? Pone 15 en lugar de 768. A ver, ¿quién me comenta? Eso ya lo miramos aquí. Entonces, ¿quién me explica por qué colocar 15 en lugar de 768 en una vía terciaria o secundaria? También por las condiciones de giro de un vehículo, que puede ser auto, bus o camión. Por la comodidad, digamos que a la hora de hacer un giro, a la hora de, de crear una curva, lo que la idea o mucho lo principal que se intenta hacer es darle una comodidad tanto al conductor y al vehículo. También Bueno, está que el listo. conductor
no le dé por hacer el cálculo mínimo, sino que le acelere por cuestiones personales, ya sea. Sería por Pues el, bueno, ¿no? o sea, por Sí, el tránsito. O sea, sería porque está diseñada como para el C6, algo así, me imagino. claro. Si usted, Profe, mire, si usted, cuénteme, Juan Pablo. ¿también sería para que no haya cambios bruscos de velocidad? No, verá, no es tanto de velocidad. Lo que pasa es que aquí usted, ese radio de 768, teóricamente dice que le permitiría tener una velocidad de ¿cuánto? De 20 kilómetros, ¿cierto? Con 768. Y de 30, si usted va a 30, mire, con 30 tiene radios de ¿cuánto? De 21 metros. Entonces, cuando usted le pone 768, teóricamente el vehículo va a 20 kilómetros por hora. El problema es que teóricamente sí le da, pero es que un vehículo no alcanza. Y recuerden una cosa, señores, esta ecuación que usted tiene aquí es una ecuación que está desarrollada para automóviles. Esa de RS mínimo igual a BCH al cuadrado 127 máximo más FT máximo es una ecuación desarrollada para automóviles. Entonces, esa ecuación, ya la vamos a mirar más adelante, o no sé si aquí o en diseño 2, uno demuestra y se da cuenta que esta ecuación del manual es de automóviles. Y entonces, en la vía pasan automóviles, sí, pero ¿y qué pasa con los camiones? Entonces nosotros aquí tenemos camiones. Y recuerden que en los camiones nos dimos cuenta que había unos camiones que tenían que un radio mínimo de giro. Recuerdan que por ahí alguien me dice que los radios eran esos, el radio mínimo de giro de un vehículo, yo les decía, ¿cuánto sería el radio mínimo de giro de un vehículo? Si usted tuviera una tractomula, recuerden que el radio mínimo de giro lo vemos redondeado en cuánto, en 15 metros. Entonces, aquí es donde la cosa empieza a volverse, digamos, de tener el concepto genérico, ¿cierto? Y de macro de todo. Entonces, el radio mínimo de giro es de 15 metros porque si usted iba y revisa el radio mínimo de una tractomula de un C5, porque los C6 no aparecen, sino los C5, se va a dar cuenta que con 15 metros, la pregunta es, ¿le puede girar un C5? Sí. Con 768, ¿le puede girar aquí un C5? No, ¿cierto? Aquí un C5 no le va a girar jamás. Este C5 con este radio de 768 no va a girar. En cambio que cuando usted le pone 15 metros, este C5 sí va a poder girar. A baja velocidad, pero puede girar. Entonces, aquí es donde se empiezan a complementar la parte del cálculo también con las dimensiones como tal. Pero usted dirá, pero ingeniera, es que en una vía terciaria no entran tractomulas, ¿cierto? Pues yo le diría que quién sabe, ¿cierto? Porque más de uno de las tractomulas, más de perdón, un minutito, termino la idea, más de un conductor de terciaria tiene tractomula, aunque en teoría no, pero de secundarias. La pregunta es, ¿en las secundarias entran las tractomulas? Claro, ¿no? La vía Pasto-Huesaco es secundaria, la vía que baja a Samaniego es secundaria, todas esas vías, y en esas vías usted encuentra tractomulas. Coménteme. Pero ese radio mínimo de giro que colocó ahí para 15 metros no tendría que ampliarse un poco porque, por ejemplo, en una curva que se encuentre en dos vehículos no alcanzarían. Señor, exactamente. Luego vamos a mirar un tema, ¿cierto? Y hay un tema que se llama sobreancho. Entonces, cuando miremos los sobreanchos, vamos a mirar cuáles son los radios, ¿cierto? ¿Cuáles son los radios a los cuales, qué hacemos? Nosotros diseñamos toda la vía, mire, esta chunte. Y luego revisamos, decimos, mire, ingeniero, esta vía tiene estas y estas condiciones. Y entonces, a esta vía que tiene determinadas condiciones en esta curva, en esta curva, en esta curva y en esta curva que tienen unas condiciones que vamos a mirar, que tenemos que verificarles el sobreancho. Y entonces, a esas curvas que tienen radios menores a ciertos valores, como una de estas, que tenemos que calcular, tenemos que calcularle el sobreancho y lo diseñamos. ¿Sí estamos? Entonces, una vez que usted haya asignado sus radios, luego, ¿qué hace? Verifica cuáles radios necesitan y a esos les diseña el sobreancho. El problema es que aquí en Nariño o en Colombia casi ninguna vía tiene sobreancho, solo las vías y primarias tienen sobreancho. Y el sobreancho se aplica a vías primarias, secundarias y terciarias. Profe, a la hora, digamos, de tener en cuenta eso, también se tiene en cuenta o se debe tener en cuenta
a la hora de aplicar un sobreancho y sabiendo el radio mínimo, también se tiene en cuenta el tipo de curva que se está haciendo, ¿verdad? Lo que en caso que sea circular o las espirales, eso también se debe tener en cuenta. Ya, verá, los sobreanchos, lo que digo, ese es un tema que lo vamos a mirar luego, no sé si es de esta materia o de la otra, pero los sobreanchos, verá, primero, como para darles una idea, el sobreancho se aplica solo, entonces el sobreancho solo aplica a vías, perdón, solo aplica a curvas circulares. Pregunta, ¿una espiral necesita sobreancho? La respuesta es no, ¿cierto? Entonces ellas no necesitan, esa es una ventaja. Entonces, ¿una espiral requiere sobreancho? No. Ellas casi siempre quedan diseñadas así. Las curvas circulares sí. Las curvas circulares muy pequeñas, como en este caso, sí requieren sobreancho. Primero. Segundo, las, las ecuaciones, aquí las ecuaciones de cálculo de sobreancho son de tres tipos. Son de tres tipos. El primero es el sobreancho para un vehículo rígido. ¿Qué es un vehículo rígido? Un vehículo que no tiene articulación, por ejemplo, una volqueta rígida, ¿cierto? La segunda es para vehículos articulados. Entonces ahí aparece otra ecuación para vehículos articulados. Hay otra ecuación de sobreancho para vehículos articulados. Y la tercera es para vías terciarias. Entonces, para terciarias hay otra ecuación para cálculo del sobreancho, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a mirar más adelante y vamos a calcular, vamos a determinar cómo se calcula el sobreancho. Entonces, usted dice, mire, ingeniero, estoy diseñando la vía Pasto-Huesaco. Entonces, ¿la vía Pasto-Huesaco es qué? ¿Es terciaria? No. Entonces, no aplicaría esta ecuación. La vía Pasto-Huesaco, la pregunta, ¿qué tipo de vía le transitan? ¿Qué tipo de vehículo transitan? ¿Tractomulas o articulados? ¿Qué es? ¿Vehículos rígidos o articulados? Entonces, puedo decirle, sí, ingeniero, por ahí pasa de vez en cuando una tractomula. Pero entonces, usted diría, no, pongámosla de vehículos articulados, pero cuando nosotros calculemos sobreanchos de este tipo de vías para vehículos articulados, un sobreancho, para que usted se haga una idea, un sobreancho le puede dar un valor de 10 metros. Entonces uno dice, pucha, 10 metros, pero si mi calzada solo tiene 7. Entonces, ¿será adecuado a esa vía Pasto-Huesaco colocarle un sobreancho de 10 metros? No, porque si usted le pone un sobreancho de 10 metros, primero que las tractomulas no es el vehículo tipo que ande para arriba y para abajo en esa vía, ¿cierto? Pasará una que otra, pero ya normalmente, ¿cuál es el vehículo normal? El vehículo que normalmente pasa es un vehículo rígido. ¿Qué es un vehículo rígido? Una volqueta, un camión, un doble troque. Entonces, su sobreancho debe ser calculado con qué? Para vehículos rígidos. Ese pues es el criterio que uno tiene que mirar en función de lo que tiene ahí. Además, si usted coloca sobreanchos así de grandísimos, lo que sucede es que la vía se desconforma. Yo no sé si ustedes han ido hacia Rosas, en el sector de Rosas a Popayán, en unas curvas que son tan cerradas que las curvas, si usted no las ha mirado, tiene prácticamente el doble de ancho de la vía, porque son curvas supremamente cerradas, y entonces esas vías se les aplicó el sobreancho, entonces una vía de 10 metros queda en 20, y aún así las tractomulas tienen problema cuando dos tractomulas entran simultáneamente ahí, porque ¿qué sucede? Una tractomula o el bus tiene que esperar para que pase la tractomula y luego entre la siguiente tractomula. Entonces, este tema de sobreancho ya lo vamos a mirar luego, ¿listo? Profesor, usted ha mirado las vías que son de la Unión para San Pablo, esas el separador de esas en el separador de carril, o sea, en las curvas, digamos, se cierra más y la curva se hace como más grande. ¿Eso tiene que ver con el separador de ancho? Con el sobreancho, No. perdón. La vía que va de ¿dónde? ¿De la Unión a Higuerones? No, la que coge de la Unión a San Pablo. Sí, o sea, bajando desde de la Unión para ir a San Pablo, coge uno de la Unión, baja hasta ese río, de ahí sube a Higuerones, y de Higuerones coge a San Pablo, ¿cierto? Esa es la vía que tú dices. Sí, o digamos uno va a dar la vuelta por San Pablo y sale a la vía que es por la Unión. Eso, ajá, no sales de San Pablo. Sí, bueno, y esa vía básicamente tiene, digamos, sí, esa tiene sobreanchos. Esa vía de San Pablo, lo que pasa es que está mal pintada la línea de demarcación. Yo pues tengo pues por allá familia y cada vez que voy sí me doy cuenta que esa vía pues falta solo pavimentar por el sector de Florencia
ahí hay un problema de demarcación de pintura, o sea, colocaron los sobreanchos, pero la demarcaron mal, entonces dio lo mismo que nada. Pero si esa tiene unos sobreanchos, esa vía que va a San Pablo. Ah, entonces porque la marcación, yo pensé que tenía que ver, o sea, con el sobreancho, porque pues en unas partes se hace más grande y en otras más corta. Claro, es que miren lo que hicieron ahí ahora, ¿no? Esta es la curva, ¿no? Para que tengan una idea de lo que está hablando su compañero. Esta es la curva. Bueno, ahí me llama dibujar. Entonces, es mi curva. Como esta curva es muy pequeña, el sobreancho lo voy a dibujar con rojo, miren. El sobreancho es este. Siempre se coloca en la parte interna de la vía. Entonces, ahora nuestra curva va a ser algo así, miren. Ya no queda por allá, sino que queda con todo este ancho. ¿Sí estamos? Ahí. Pero entonces luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger esta distancia, miren, y dividirla entre dos, y entonces la línea tendría que ir por aquí, ¿cierto? Y entonces ahí quedó demarcado. Pero ya no hicieron así, ya cogieron y demarcaron mal la línea, y la línea la pusieron por acá. Así la hicieron. ¿Por dónde? Entonces, ¿qué sucede? Pues que solo dejaron un carril lo dejaron angosto y el otro lo dejaron ancho, pues ya no hicieron nada, ¿cierto? Yo lo que tenían que ver era colocado la línea por aquí, miren, para que ese ancho quede distribuido entre los dos carriles. Entonces, por donde va la línea azul es la línea correcta. Entonces, aquí, cuando entra la tractomula o el vehículo tiene el espacio suficiente en los dos carriles. Y aquí iría como la tractomula más o menos por aquí, y aquí iría en este sentido allá. Aunque pues no están del todo bien calculados, pero digamos que esa es la intención. Bueno, entonces, la distribución debe ser hacia los dos lados, pero eso fue lo que hicieron allá. Bueno, pero ese es lo que les digo, es un tema que lo vamos a mirar luego, ¿cierto? Y ya lo vamos a mirar allá en detalle. Bueno. Sigamos ¿con qué es? Con lo que estamos charlando acá, porque nos hemos acabado el tiempo. Bueno, entonces, eso es lo que hemos hablado, ¿cierto? ¿De qué depende la velocidad específica? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? La velocidad específica va a estar en función de la velocidad de tramo. Recuerden que ya hicimos un ejercicio, ya calculamos nuestra velocidad específica, esto también ya lo hemos mirado, ya llegamos hasta tenemos nuestro VTR y tenemos nuestra velocidad específica. Bueno, este sí es interesante, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar aquí de la velocidad específica. Entonces, pongamos aquí un titulito que se llame velocidad específica. Velocidad específica. ¿Qué sucede con la velocidad específica, cierto? Entonces dice que nosotros tenemos que asegurar una homogeneidad entre la velocidad específica de las curvas y las entretangencias, que recuerden tenemos que tener una relación adecuada entre ellas, ¿cierto? Entonces dice que las velocidades específicas de los segmentos deben ser como mínimo la velocidad del tramo y no deben superar en más de 20 kilómetros el VT. Entonces vamos a hacer un dibujo aquí. Voy a dibujar unas curvas, miren esto, señores, ¿cierto? Ahí medio mal dibujado. Y vamos a colocar unos elementos. Entonces, desde este punto hasta este punto va una curva. Aquí hay una entretangencia, aquí hay otra curva, aquí hay otra curva, ¿cierto? Eso que tengo ahí. Entonces vamos a ponerle en azul las curvas. Esta va a ser mi primera curva, esta va a ser mi curva. Primero, perdón, aquí vamos a colocar que este es un tramo, ¿cierto? Este va a ser mi tramo, vamos a llamarlo tramo 1. Vamos a suponer que ya hemos asignado el VTR. Mi VTR es de ¿cuánto? De 60 kilómetros por hora. Eso ya lo hicimos la clase anterior, ¿cierto? Será en función de el tipo de terreno y de la categoría. Mi VTR es de 60. Listo. Y en mi tramo, ¿qué tenemos? Tenemos la primera, que es esta. Entonces vamos a tener aquí nuestra curva. Esta es nuestra curva número 1. Bueno, entonces, ¿qué dice? Dice que las velocidades específicas que entregan un tramo deben tener como mínimo la VTR y superar a la VTR más 20. Entonces, yo a esta curva, normalmente ya vamos a mirar el proceso, debería tener una velocidad. Entonces, asignémosle una velocidad. Este valor de BSH, vamos a suponer que sea ¿cuánto? 60. Digamos que le pusieron 60, 60 kilómetros por hora. Acá tengo otra curva. Esa va a ser mi curva número 2. Y mi BSH es de ¿cuánto? De 80 kilómetros por hora. 80, para no demorarme tanto. 80, por aquí hay otra curva.
Esta es la curva número 3. Y esta le vamos a poner 90 kilómetros por hora. Y tengo otra curva, esta. Esta es la curva número 4 y le vamos a poner 110 kilómetros por hora. Y esta es mi otra curva, que es la curva número 5 y le vamos a poner 40 kilómetros por hora. Bueno. Listo. Marian, ¿se encuentra por aquí Marian en clase hoy? Sí, señor. Listo, a ver, coméntanos. Aquí tengo una serie de curvas y ahí tengo una diapositiva. Coménteme si está bien esa asignación de velocidades respecto a lo que dice la diapositiva. Verá, le comento. ¿Qué dice la diapositiva? La diapositiva dice que usted debe tener un VTR, que es la velocidad de tramo, y que sus velocidades específicas tienen que ser todas superiores a el valor de la VTR, y la diferencia entre curvas adyacentes no puede ser ni ningún valor de velocidad, perdón, y ninguna de esas velocidades no adyacentes, sino que ninguna velocidad puede variar en más de 20 kilómetros, ¿cierto? Entonces, coménteme, ¿está bien, está mal? ¿Qué opina? Profe, para el caso de la velocidad específica de la curva 1 y la curva 2 están bien. Para el caso de la velocidad específica de la curva 3 estaría mal porque lo supera en 30 kilómetros por hora. Y en el caso de la velocidad específica de la curva 4 lo supera en 50 kilómetros por hora, entonces por ese lado también estaría mal. Y en cuanto a la curva 5, sí estaría bien porque su diferencia pues es de 20 exactamente. Ya, bueno. ¿Listo, Marín? ¿Alguien más que quiera? Nicole está por ahí también. Francisco Daniel Insuasti, ¿está bien, clase? Sí, profe. Coméntenos, bueno, ¿qué respecto a lo que dijo Marian podría usted corregirle, o si usted está completamente de acuerdo con lo que dijo ella? Yo corregiría la curva 5 porque la curva 5 no tiene la velocidad mínima que sería 60 kilómetros por hora. Correcto, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo los demás? Miren lo que sucede, muy bien, correcto. Entonces, resulta que aquí lo primero que debo entender es que la BTR es 60, o sea, ningún valor que está aquí debe ser menor a 60. Entonces reviso, 60, 80, 90, 110, miren, aquí hay una, esta está mal. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? Que usted asignó mal y por lo tanto aquí no era 40, aquí era ¿cuánto? 60. O puede estar mal y puede ser que en este caso, si estaría mal, y la otra cosa es que la BTR tendría que ser ¿cuánto? 40. Siempre la BTR es el valor mínimo del tramo. Entonces tengo dos opciones. O 40 lo asignó mal o la BTR es 40, pero partamos de que aquí esto está mal, ¿cierto? Y que la BTR sí estaba bien asignada, era correcta, por lo tanto aquí vamos a poner en mi curva número 5, le voy a dar un valor de ¿cuánto? De 70 kilómetros por hora. ¿Qué dice Brandon Yesid Villota Vallejos? ¿Está bien ahí mi curva número 5 o no? Bueno, Brandon es el que está mirando por tercera vez y nunca viene a clase. Listo. Johnny Sebastián, Argotti. Ahora, ¿qué opina de la curva número 5 que acabo de asignar? ¿Está bien o está mal? Sí, profe, está bien. ¿Sí está Gini? ¿Sí existes o no? Sí, profe, estoy hablando. Sí, sí está bien porque pues conserva una BTR mínima, está superior a la BTR, ¿no? ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, te escucho, Johnny. Dices que sí está bien, que es superior a 60 y que más. ¿Aló, aló? Bueno, Johnny, bueno, al menos está en clase, listo, no hay problema.
A ver, alguien más que me complemente, cuénteme. Profe, No estaría mal porque el cambio de velocidad no puede superar los 20 kilómetros por hora. Bueno, a eso vamos ahorita. Entonces, verá, No está 80. verá, vamos a revisar. Bueno, entonces, lo primero que hemos hablado es de la curva número 5, ¿listo? Bueno, listo. ¿Qué otra cosa me dice? Entonces, dice las velocidades específicas de los elementos que entregan un tramo deben ser como mínimo iguales a BT. Listo. Todos son al menos el valor del BT. Ahora analizamos la otra parte. Dice, y no deben superar en más de 20. Significa que yo no puedo tener ningún valor de BSH, ninguna específica que supere en 20 a esta de aquí. Entonces, ¿qué significa? BTR, ¿cierto? Perdón, aquí, BTR más 20 me da, perdón, BTR es igual a ¿cuánto? A 80. Ninguna curva puede tener una velocidad superior a ¿cuánto? A 80 kilómetros por hora. Entonces, comencemos. Esta primera curva tiene 60, ¿está correcta? Esta segunda curva tiene 80, ¿está correcta? Miren, no exceden más. Esta tercera curva, ¿está correcta o incorrecta? Esta de aquí, ¿qué opinan? Incorrecta. Incorrecta, pues. Claro, esta estaría mal porque esta excede y se va a 90. Esta cuarta curva está correcta y no está ese valor. Entonces, ¿qué sucedería? El valor máximo que podría tener esta curva número 3, entonces, aquí la curva número 3 debería tener como máximo, ¿cuánto? 80 kilómetros por hora. Y esta curva número 4 debería también tener como máximo, ¿cuánto? Esta curva debería tener como máximo, 80 kilómetros, perdón, 80 kilómetros por hora. Sí estamos, señores, miren que es bastante fácil el concepto. Entonces, conclusión, cuando yo tengo una BTR, la BTR me define las velocidades. Las velocidades no deben ser ni inferiores a la BTR ni superiores en la BTR más 20. Eso es lo que dice esa diapositiva. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, los voy a poner aquí ya para terminar, porque esta parte es la interesante, ¿cierto? La que usted tiene que entenderla muy bien. Bueno, yo voy a poner aquí unos valores, ¿cierto? Voy a poner aquí mi BTR igual a 40 kilómetros por hora. Aquí tengo una BCH1, significa que la BCH de la curva número 1 es... Todos son 40 kilómetros por hora, pues para darle un poco de agilidad a esto, ¿cierto? Y tengo mi curva 2. Listo, muchachos. Entonces, a ver. ¿Qué dice Wilson Alfonso Pasichana Cuarán? ¿Qué opina de esta asignación de velocidades específicas para ese tramo? Wilson Alfonso Pasichana Cuarán. No está, ¿cierto? Bueno, él tampoco viene casi. Nicole Paula Muñoz Zúñiga, ¿sí está? Profe, sí, qué pena, sino que tenía el internet muy lento y no me cargaba la pantalla y le estaba escuchando entrecortado. No hay problema. Cuénteme, ¿qué opina de esas velocidades específicas de ese tramo? A ver, profe, espérame un momento. No me cargaba la pantalla, no estaba mirando. Pues a mi parecer creo que está bien. Bueno, a su parecer está bien, a ver. ¿Qué dice? Bueno, pero ¿por qué está bien? A ver, ¿qué opina? ¿Está bien, mal? ¿Pero por qué, no? Porque las velocidades no cambian. Bueno, a ver, alguien más. Andrés Felipe Castillo Zambrano, ¿qué opina? opino que las curvas están bien.
ya que pues superan, o sea, se cumplen las dos reglas, que sean como mínimo iguales a la velocidad de diseño del tramo y que no superen esta velocidad. Bueno, ¿alguien más? A ver, alguien que me dé alguna otra opinión de lo que han dicho sus dos compañeros. Pues yo creería que en la curva 4 puede desempeñar una velocidad más alta porque el radio de giro es mayor. No sé. Y en la Bueno, curva... digamos, bueno, les hago otra pregunta. ¿Usted colocaría un trazado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Este trazado que mantiene velocidades constantes es mejor que un trazado que tiene velocidades variables como el anterior? ¿Se acuerdan que le habíamos asignado diferentes valores? Claro, siempre y cuando cumplan los, los rangos de ser BTR o BTR más 20. No. Pues, profe, yo creía que eso se debería mucho al tipo de terreno y al tipo de vía que se vaya a construir. Por lo menos usted, Ajá, sí, correcto. ahí en esa parte que usted asigna 40, 40, 40 considerablemente, a mi parecer, eso se lo toma ya como una vía, digamos, en un tipo de terreno plano. En una parte que sea muy pendiente, o sea, con mucha pendiente, usted no le puede asignar, digamos, usted esas velocidades así, más o a veces están máximas. Entonces, por eso en ese tipo de terrenos, digamos, montañosos, capaces, donde más que todo se debe manejar la variedad según a la pendiente que se tenga en los tramos. Listo, verán señores, este verde que dejé ahí todo chistoso, supóngase que este es el vehículo. Imagínese cuando usted ha conducido, si usted ha conducido carretera, las carreteras como condición tienen que los viajes son largos. Usted cuando viaja largo, ¿qué prefiere? O sea, ¿qué es una vía más cómoda? ¿Una vía en la cual usted sostenga la velocidad o una vía en la cual usted pueda acelerar y volver a frenar, volver a acelerar y volver a frenar? En términos prácticos, en terreno nuestro, como en nuestro terreno montañoso y escarpado, lo ideal sería que usted mantenga una sola velocidad. Si usted no se ha dado cuenta, a una persona o a cualquiera le rinde más cuando usted mantiene la misma velocidad. O sea, a veces no es ir a 80 o a 90 para luego bajar a 20. Es mejor un trazado, y el trazado ideal es que usted siempre mantenga la misma velocidad. Lo que significaría que si yo pudiera generar solo curvas de 40, 40, 40, 40, sería mi trazado ideal. Porque usted, ¿qué le genera? Cuando usted ya viaja largo, usted ya se resigna, usted viene cansado, ¿cierto? Y usted dice, que la vía sea fácil de llevar, o sea, las vías tienen que ser fáciles de conducir y fáciles de entender. Entonces, si usted sale de una curva 40 y entra a otra curva de 40 y vas a 40, pues en últimas es mejor. Pues claro, se supone que estamos en una vía seguramente secundaria o terciaria, ¿cierto? Entonces usted sabe que su velocidad es esa y que usted va a mantener una velocidad constante. Entonces eso lo dice el manual. Y si usted lo mira cuando ha conducido, es preferible tener una vía con velocidades constantes. O sea que lo ideal sería que tratar de mantener la velocidad constante a lo largo de un trazado. ¿Eso qué le va a generar? Le va a generar seguridad. Seguramente esta velocidad tan bajas corresponderá a un terreno entre montañoso y escarpado, porque si usted está en terreno plano, lo de terreno plano, pues las velocidades van a ser mucho más altas y la gente va a tener pues velocidades más elevadas. Entonces, en conclusión, esta opción de trazado, donde usted lo que haga es que mantenga siempre las mismas velocidades, es una buena opción porque usted va a generar una vía que tiene velocidades constantes, ¿cierto? Eso lo dice el manual, pues digamos funciona así en la realidad. Bueno. La siguiente es esto, bueno, entonces miren cuál es la secuencia, ¿cierto? Entonces, esta secuencia, pues yo lo que les sugiero es que tengan un cuadernito para que anoten, ¿cierto? Esta secuencia es lo que uno tiene que aprender. Entonces, a uno le preguntan, bueno, listo, ya sé que hay un BTR, sé que hay unas velocidades específicas, ¿cierto? Y entonces, yo quiero saber cuál es la secuencia, qué debo primero asignar, cuál es el orden, esta velocidad, luego asigno esta otra, pero bueno. Entonces aquí, bueno, vamos a mirar esto y luego explicamos otro tema. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Primero, se debe diseñar la planta. Por eso se mira diseño geométrico 1. Entonces, primero, diseño la planta. Listo.
¿Qué es la primera velocidad que debo asignar? Las BCH, que son las que estamos mirando. Las BCH, hay un proceso de asignación. Estas salen de dónde? De un proceso de asignación de velocidades. ¿Cierto? Listo. Luego siguen, ¿qué? Las BTH. Porque recuerden que entre las BCH vamos a tener, entre las curvas vamos a tener entre tangencias. Entonces, ¿de dónde asignamos las BTH? Las BTH las asignamos ¿a dónde? A partir de quién? De las BCH. Entonces, por eso es importante. Luego, ¿qué voy a diseñar? El perfil. En el perfil, ¿qué voy a primero a asignar? Voy a asignar las BCH, perdón, las BCB. Esas BCB van a salir ¿de dónde? Van a salir de las BCHs que ya tengo y de las BTHs, ¿cierto? Miren que por eso es un proceso de las BTH. De las BTHs. Y por último, vamos a asignar las BTB. Y las BTB, ¿cierto? ¿De dónde van a salir? De las BTH. Entonces, ese es el proceso. Entonces, primero, se asignan las velocidades específicas de la curva horizontal, que son las que estamos mirando. Luego vamos a asignar las BTH, luego las BCB y por último las BTB. Bueno, si estamos claros, señores, esa es, digamos, la forma como las vamos a asignar. Bueno, entonces, aquí vamos a mirar dos tipos de trazado. Entonces, vamos a dibujar un trazado con curva circular. ¿No es cierto? Con curva circular. Entonces, les voy a dibujar aquí una curva circular. Una curva circular es un elemento, bueno, muy torcido. Es un elemento, bueno, lo vamos a dibujar así por ahora. Es una curva así, es un arco, ¿cierto? Uy, no, esto está difícil. A ver. Permíteme que se el escrito. Entonces, esto es una curva circular, es una parte de un círculo, ¿cierto? ¿Y cómo va a estar referenciada? Una curva circular tiene estos puntos. Por ahora vamos a mirar cuáles son los puntos. Los puntos de una curva circular. Listo. Entonces, una curva circular va a tener aquí un punto que se va a llamar PC. PC. ¿Qué es el PC? PC es el principio de curva. Y acá vamos a tener otro punto que es donde termina, que se va a llamar el PT. Entonces, ese es el punto donde termina la curva. Punto donde termina la curva. Sí estamos, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos que van a tener en un trazado. Entonces, vamos a dibujar aquí un trazado con curvas circulares. Entonces, yo le digo, miren, aquí tengo una curva circular que va de aquí hasta aquí, y aquí tengo esto. Entonces, en este trazado que tengo aquí, voy a colocar los puntos, porque los vamos a necesitar ahorita. Entonces, aquí ya va a aparecer mi PC1, ¿por qué? Porque es el principio de curva de la curva número 1, y acá va a aparecer, ¿qué? Acá va a aparecer mi PT2, ¿cierto? Entonces, por acá va a aparecer mi PT1, perdón, mi PT1, punto donde termina la curva número 1. Entonces, aquí inicia la curva, termina la curva. ¿Qué sucede desde aquí hasta aquí? Desde aquí hasta aquí hay una recta, que va a ser mi entretangencia, ¿cierto? Este va a ser mi entretangencia. Y luego aquí, ¿qué aparece nuevamente? Este punto, miren, es el PC2. Es el punto de inicio de la curva número 2. Y acá, ¿qué vamos a tener? El PT2, que es el punto donde termina la curva número 2. ¿Sí estamos? Entonces, esta es la forma de los puntos que conforman un trazado con curvas circulares. ¿Sí estamos claros, señores, hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí vamos a borrar y vamos a mirar qué sucede con un trazado con espirales, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces miremos un trazado con curvas espirales. Entonces, un trazado con curvas espirales. Entonces, bueno,
Antes de eso, bueno, es una espiral. Entonces, si yo le digo, dibújeme una espiral, miren. Esto es una espiral, ¿sí la miran? Esta es una espiral. Y si usted miró en matemáticas generales, no sé si usted miró matemáticas, ahí hay muchas espirales. Está la espiral de Euler, está la lemniscata de Bernoulli, ¿cierto? Hay muchísimas que vamos a utilizar. En nuestro caso, han sacado una espiral. ¿Cuál es la espiral que se utiliza en Colombia? La espiral que se utiliza en Colombia es la espiral de Euler, ¿cierto? O lo que se llama como clotoide. ¿Por qué utilizaron esta? El Manual de Diseño Geométrico del 2008 adoptó esta espiral. ¿Por qué esta espiral? Porque esta espiral es la más fácil de materializar en el campo. Entonces imagínense que esto es una espiral y yo tengo que materializarla. ¿Qué voy a utilizar de esta? De esta voy a utilizar solo un fragmento. Comprémosla aquí con una curva circular, ¿cierto? Aquí vamos a colocar una curva circular. Una curva circular, aquí voy a tratar de hacer un círculo, supongan, siempre hagan un acto de fe que eso es un círculo, ¿cierto? Entonces, un círculo, ¿qué características tiene? Aquí tiene un centro, que es un centro O, ¿cierto? Y, y el círculo se define por algo que se llama el radio. Perdón, voy a tratar de hacerlo más, porque no se me monte. El radio. Entonces, yo le pregunto, bueno, este sería mi radio. ¿Qué voy a utilizar en el diseño geométrico? Yo voy a utilizar es un pedazo de arco, de aquí hasta aquí. ¿Se acuerdan? Ya este que lo llamé, a este lo llamé PC, y a este punto de acá que lo llamé PT. Entonces yo cojo y utilizo solo este arco y lo meto allá. ¿Qué utilizo de la espiral? De la espiral también voy a utilizar un pedacito. Este pedazo lo voy a utilizar. Pregunta, ¿cuál es el radio de esta espiral? ¿Qué me responde cuál es el radio aquí? Es este, ¿cierto? Si aquí le pregunto cuál es el radio, pues el radio es este, mírelo. Mírelo aquí. Este es el radio, ¿cierto? Mírelo, este es mi radio que define esta curva circular. ¿Dónde está el radio de la espiral? ¿Quién me contesta esto, por favor? ¿Qué dice Yesdi Vanessa Ortega Arteaga? ¿Cuál es el radio de esa espiral? ¿La espiral tiene radio? ¿No tiene radio? ¿Qué opina? No está Yesdi Vanessa, ¿cierto? Bueno. María Camila Oliva Martínez, ¿qué dice? Sí, profe, aquí estoy. Cuénteme, María Camila, ¿cuál es el radio de esa espiral? Pues se podría medir desde el centro. Sí, pues en el caso, o sea, no estoy segura si existe el radio como tal dentro de una espiral, pero pues yo lo mediría como desde el punto donde inicia la espiral, o sea, lo que está más adentro, decirlo, desde ahí hasta el borde, pues, más externo. Ya. Listo, Profe, verán, ¿no María tiene Camila, varios miren lo que voy a hacer. radios? Bueno, ajá, esa es otra, tiene varios radios. Miren lo que voy a hacer, esto es lo que ustedes están imaginando. Este es el centro, ¿cierto? Y aquí voy a dibujar, este es el primer radio. Pues no le pongo el área porque es una letra muy grande. Entonces, este sería mi primer radio. Vamos a poner aquí el punto verde. Vamos a poner que es el centro, ¿cierto? Y voy a ir trazando radios. Miren, aquí tengo otro radio, ¿cierto? Aquí tengo otro radio. Entonces resulta que las espirales, miren, no se definen por radio. Entonces aquí las espirales no se definen por radio. Yo no le puedo encontrar un radio, ¿cierto? Entonces las espirales, ¿cómo se definen? Por eso digo, esto es matemáticas, tiene que haberlo mirado. Las espirales tienen algo que se llama el parámetro de la espiral. Ese parámetro de la espiral se llama K. El parámetro de una espiral se llama K. Entonces ya vamos a mirar cuando lleguemos a espirales que a esas espirales les vamos a calcular el parámetro de la espiral. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué resulta?
la curva circular tiene un radio, miren, ese es un radio, ¿cierto? Y ese es el radio que miramos en la tabla 3.2 y 3.3, pero acá no. La espiral tiene una variación, significa que cuando yo comienzo aquí en este punto, miren, ella tenía un valor de radio y a medida que ella va aumentando, su radio va variando, significa que el radio es variable, por lo tanto el radio no la define, sino que va a ser variable. Entonces aquí los radios, por lo tanto ese radio no la define. Yo le puedo decir, mire, tengo una espiral de radio 25. No, pues si su espiral es de radio 25, significa que es un círculo de radio 25, por lo tanto es una curva circular. El radio se comenzará en 25 y terminará en 500. O sea, ese radio va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, ese no lo define. Bueno, ese es el primer parámetro que tenemos que entender. Esto es una espiral. Las espirales que se utilizan son las espirales de Euler. Entonces, esas espirales, normalmente, ¿cierto? Las espirales en el diseño geométrico están metidas dentro de algo que se llaman los empalmes. Entonces, ¿qué es un empalme? Un empalme es la unión de una espiral con una curva circular, ¿no? O puedo tener un empalme entre espirales. Entonces, vamos a dibujar aquí un trazado con espirales, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, yo voy a suponer, miren esto. Sí, no, pero es igual a la anterior. Sí, pero no. Miren lo que tengo aquí. Bueno, aquí voy a tener aquí un primer punto, ¿cierto? Bueno, tal vez hagamos algo diferente. Si voy a hacer un empalme, entonces voy a dibujarles aquí un empalme. Vamos a dibujar un empalme espiral, círculo, espiral. Voy a hacer un empalme espiral, círculo, espiral. Primero. Ahí. Listo. Entonces, miren, voy a poner los puntos, ¿cierto? Listo. Entonces, verán, aquí voy a ir colocando los nombres en azul. Este pedacito que tengo aquí, que lo estoy recorriendo con el marcador azul, este va a ser mi entretangencia, o sea, mi lado recto. Esto es una recta, para no poner tanto, ¿cierto? Esto es una recta. Aquí. Este otro pedazo de acá también es otra recta. Y aquí este punto, miren, que estoy dibujando con este que está en verde y este que está en verde van a ser espirales. Este va a ser una espiral. No, pero es que no parece, bueno, una espiral, le decía, es un pedazo que saqué ya un segmento de esa espiral y la metí acá. Y aquí en el centro que tengo, aquí tengo una curva circular. Aquí tengo una curva, un pedazo de curva circular, un arco, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? ¿Cómo voy a llamar a este punto? Porque lo que quiero es que me entiendan los puntos. Este primer punto, donde se conecta la recta recuerden que también se llaman tangentes. Entonces aquí, perdón, aquí vamos a esta recta ponerle tangente mejor. Entonces, ¿cómo le podemos llamar? Pongámosle aquí. Lo vamos a llamar recta, lo vamos a llamar entre tangencia o lo vamos a llamar tangente, como queramos, ¿cierto? Para el caso de las velocidades la llamamos entre tangencia. Aquí esta lo vamos a llamar también recta, entre tangencia es la recta, el tramo recto. Entonces aquí, este punto que está aquí en rojo, entonces pongámosle, esta es nuestra recta, ¿cierto? Como recta. Es la recta, es la recta. Este punto que está aquí en rojo se va a llamar la unión de la recta con la espiral. A la recta la vamos a llamar tangente, la han llamado así. Entonces este punto se llama TE. ¿Qué significa T? Para ponerle cuidado. T de la tangente o de la recta y E de la espiral. ¿Qué significa? Que aquí termina la tangente, inicia la espiral. Por eso se llama TE. Entonces cuando ustedes le dicen aquí queda el T, si aquí termina la tangente o la recta y comienza la espiral. Este punto es el punto donde termina la espiral y comienza ¿quién? La curva circular que se llama C. Entonces este se llama el S. Espiral, círculo, significa que termina la espiral y sigue el círculo. ¿Cómo se llamará? Será la C de circular, ¿cierto? Y inicia la espiral. Termina la curva circular, inicia la espiral. Y este punto es donde termina la espiral y comienza la
tangente. ¿Sí me entendieron eso, señores? ¿Sí comprenden la nomenclatura de un empalme espiral, círculo espiral, o de la forma como se unen o cómo se coloca esa nomenclatura en la unión de espirales con circulares? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, entonces hagamos un... ¿y por qué Cuénteme. allá la curva circular? O sea, es que no sé cómo explicarme más o menos por qué sería ahí circular Ah, sí. el radio, más o menos, algo así. ¿Cómo? O sea, es que no me puedo explicar bien, o sea, por qué ahí es un radio, o sea, ¿se le pondría un radio circular a ese pedacito o cómo? Sí, mira. Bueno, ese ya lo vamos a mirar en el momento en que empecemos a hacer, digamos, parte de esos diseños, ¿cierto? Hay varios empalmes. El otro empalme es un Profe, empalme. profe, antes de eso, ¿y la asignación de la velocidad de la espiral también se tiene en cuenta? ¿O? No, sí, no, vamos por partes. O sea, ahorita apenas estamos en esta primera parte de asignación de velocidades, luego ya vamos a mirar cada cosa. Por ahora, lo que quiero que me entiendan es qué es un ET, un S, un C y un EE, ¿sí me entienden? Por ahora lo que quiero es que vamos por partes, luego vamos a mirar que la asignación de velocidades la vamos a tomar de acá, bueno, todo el cuento cuando lleguemos a espirales. Por ahora quiero que me entiendan es los primeros conceptos de los empalmes y de qué es una curva circular y cuál es la nomenclatura, ¿vale? Luego ya vamos mirando cada cosa de esas. Luego vamos a mirar, que es lo que el primer muchacho me preguntaba, ¿por qué colocar un empalme espiral, círculo, espiral, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué puso ahí y no puso otra cosa? Entonces, bueno, eso lo vamos a mirar, que digamos, dependiendo del ángulo de deflexión, dependiendo de la velocidad, usted debe elegir qué empalme va a colocar ahí, porque va a haber un empalme que no le alcance. Bueno, sí estamos, ¿cierto? Miren lo que voy a hacer aquí. Ese empalme que miramos era un empalme espiral, círculo, espiral. Entonces, era ese. Ahora sí vamos a dibujar un empalme espiral, espiral. ¿Qué significa esto? Miren, aquí vamos a tener nuevamente algo similar ahí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un pedazo de vía y tenemos unos puntos, miren. Aquí tengo un primer punto que va a ser, no, esto va en rojo, ¿cierto? Este es mi primer punto, ¿cierto? Aquí va un punto y aquí tengo un punto. Ese que está en azul, van a suponer que es la recta, ¿cierto? Entonces, esta es la recta, esta la van a hacer ustedes, esta es la recta, y aquí tengo otra recta. ¿Y aquí qué puse? Miren, aquí puse una espiral. Entonces aquí puse una espiral. Y aquí, desde este punto, puse otra. Listo, digamos, yo tengo una espiral de 3. Por favor, colóquenle, dibujen esto en su cuaderno, colóquenle cuáles serán las letras. Y ahorita le preguntamos a alguien, ahí se vaya preparando, a ver. Kevin Steven, a ver, Kevin Steven Palacios, para que lo vayas haciendo y nos comentes qué le colocas en cada uno de sus puntos rojos. El primero sería TE, el segundo sería EE. A ver, espérate un minutico. Alto, alto, alto. ¿Aquí sería qué? Sería TE, ¿cierto? ¿Por qué TE? A ver, vamos comentando, a ver aquí. Cuéntanos, ¿por Porque qué le pones TE? y una espiral. Una tangente y una espiral. Listo. Aquí en este punto, ¿qué le colocas? Pues es espiral y espiral. Le pondría E solamente. O EE, no sé ahí cómo sería. ¿Cierto? Un empalme sería el punto donde se une la espiral con la otra espiral que sería un EE. Listo. Y aquí en el último punto. Sería una ET. Correcto. Espiral. Eso es correcto. Ajá, sería donde termina la espiral y comienza la tangente. ¿Listo? Entonces, ese es un empalme espiral. Bueno, ¿listos? Ahora llegamos a un trazado donde tengamos más cosas. Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio para que usted lo haga ya en su cuaderno, ¿cierto? Profe, disculpe, ¿no es entre tangencia? Entre tangencia, que también se la puede, que puede ser la recta.
Sí, por eso les puse, la recta la llamábamos es una recta, es una tangente o una tangencia, pero digamos la nomenclatura que utilizan ahí en el momento de nomenclatura es que se la llama tangente, ¿cierto? O sea, es lo mismo, tangente, recta o tangencia es lo mismo. Listo, profe. Gracias. Bueno. Bueno, entonces mira, yo les voy a poner aquí en azul la recta, ¿cierto? Las rectas están en azul. En negro, pues pongamos aquí la curva circular. Y las espirales están en verde. Igual aquí les estoy ayudando, todas las que tienen C pues son curvas, ¿cierto? Bueno, listo, dibújenlo y colócanle cómo sería la nomenclatura de cada una de ellas, ¿cierto? Bueno, listo, cuéntenme a ver cómo les fue. Ya, profe. Bueno, a ver, cuéntenme. A ver.
Vaya La- dictándome. ¿Cuál es su nombre? Que de aquí no tengo. Oscar. O banda. Bueno, Oscar, listo. En ese primer punto que iría aquí, a ver. Esa es una circular, iría PC y PT. PC1, ¿cierto? PC1, ¿no? Ajá. y al final sale un Ajá, y PT1. PT1. Listo, muy bien. ¿No? Luego, Luego, y esa sería una espiral circular espiral. Entonces sería también ahí el T. ¿este sería un qué? Una espiral circular espiral. Entonces al inicio iría el T1. Bueno, ajá, T. No, ese sería T nomás, ¿cierto? Ah. T de esta. Ajá. T, Bueno, T, pongámosle, sí, está bien. Ajá, luego aquí, ¿qué iría? el S, S1. Ajá. C, Bueno, aquí, no, perdona. Aquí no, aquí sería el S2, ¿cierto? Y aquí, sí. Sí, dos por la aquí curva. pongámosle, sería tangente, espiral 2 por la curva 2. Ajá. Ujú. Este punto sería ¿cuál? El CE2. C2. Y el último, el ET2. El ET2. Para la tercera curva, es una circular, entonces sería el PC, al inicio PC, PS de la curva 3. 3, y al finalizar el PT3. PT3. Aquí, En la última curva, esto sería una espiral espiral, entonces sería el TE, luego el EE, y por último el ET. listo, señores. Correcto, ¿cierto? Muy bien. Pues miren lo que sucede aquí. Entonces aquí ya tenemos, creo que deberíamos identificar lo siguiente. Esto que tenemos aquí es una curva circular, que está bien, PS1, PT1. Aquí tengo un empalme. Este empalme es un empalme espiral, círculo espiral, mírenlo aquí, una espiral, círculo espiral, que es todo este, es un empalme espiral, círculo espiral, mírenlo aquí, ¿cierto? Aquí tengo otra vez otra curva circular, tengo una entretangencia, una tangente o una recta, y aquí tengo un empalme, y este empalme es un empalme ¿qué? Este es un empalme espiral, espiral, ¿cierto? Tengo una espiral con otra espiral, ¿correcto? Si estamos, señores, si es claro hasta ahí, bueno. Dejamos hasta ahí, pues esto poco no rinde, pero pues al menos espero que les vaya quedando clara la idea y ya vamos a comenzar en la designación de velocidad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, Cuéntame. pues yo tenía una duda desde hace rato acerca de lo que dijo que pues se le aumenta algo más a las curvas, ¿no? Pero se las demarca mal. ¿Eso es demandable? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Pues cuando una curva pues le falta y le dan un sobreancho, ¿verdad? Pero usted comentaba la situación de que la demarcaban mal, dándole más a prioridad a una que a otra. Y eso pues me parece poco correcto. La pregunta ¿es demandable? Pues ahí esa parte sin responderte si es demandable o no, porque pues es como un tema, ¿cierto? Pero sí hay un error, porque el manual, cuando miremos el sobreancho, incluso ustedes lo pueden consultar en el capítulo 5 de sección transversal. Si ustedes se vayan, pero incluso aquí les voy a ver si les puedo compartir. Ahí dice muy claramente que la forma como se debe de marcar es la mitad de la curva. Por lo tanto, ya pues correspondería como alguna instancia determinar si pues lo pueden o no lo pueden, digamos, demandar como tal, ¿cierto? Pero sí es muy claro donde se debe, digamos, de marcar hacia la mitad. Entonces, sí debe ser siempre
¿De qué es? Debe estar a la mitad, ¿no? Lo estoy buscando aquí. Esa sería como la respuesta que tendría. Verán, ¿no? Ahí miran ¿están mirando en este momento la pantalla? Sí, profe. Miren, les estoy, ahí en la pantalla tengo el capítulo 5, ¿sí lo observan en este momento? Sí, profe. Miren lo que dice ahí, dice, mire, para la demarcación de las calzadas, una vez pavimentado tanto la calzada como la berma, se debe proceder desde el ET hasta el ET de la siguiente manera, ¿vale? Se demarca cada el ancho proyectado de berma, dice, dividir la franja central restante en dos porciones iguales. El punto central corresponderá al eje de la calzada demarcada. Entonces, lo que se demarca no es el eje de diseño, lo que se demarca es la mitad de la calzada total que se ha obtenido. Entonces, aquí lo dice claramente, dice que la franja se debe dividir en dos porciones iguales, ¿cierto? Entonces, esa, digamos, es la forma correcta. Yo sí he mirado en esa vía que comentaban de San Pablo y hay otra vía que no me acuerdo cuál es, que una vez yo transitaba, donde creo que es para el lado de Pieles que mire una vía así, donde no, pues hicieron el sobreancho y un carril quedó angostico y el otro quedó ancho. Claro, pues eso puede dar, digamos, a que haya un accidente o algo de ese estilo, pero pues ya lo de demanda, pues digamos, ya es como de un abogado, pero sí hay un error como tal en la persona que hizo la demarcación. Profe, ¿podría poner el tablero Cuénteme. donde estaba el ejercicio un momentico, por favor? Es que me quedó una duda. Ya, ahí está, ¿sí lo observan? Sí, profe. Sino que yo tenía Bueno. la duda en donde dice el punto ET2, ¿no? Porque Ya. Ya. eso se suponía que era, lo verde era espiral, ¿cierto? Sí, Y lo señora. que era una curva circular. Ahí no sería EC, pero de la curva número 3, S3. No, lo que pasa es que, verá, ¿no? Aquí lo que uno identifica, claro, uno le, sí, esa pregunta está muy bien porque es que, ¿qué es lo que puede llegar uno a pensar? Tratemos de borrar un poco, es que este marcador es muy grande. Bueno, lo que uno puede llegar a pensar aquí es que en este punto, aquí en este punto, hay un empalme entre la espiral y la circular, pero resulta que ya lo vamos a mirar aquí, esto no se puede hacer, esto es un error de diseño. Aquí tendría que haber una distancia suficiente o tendría que haber una, digamos, una forma de conectarlas. Aquí cuando usted une una espiral con el inicio de una curva, aquí hay un error. Entonces aquí no hay algo como decirle espiral circular, un seno, ¿cierto? Porque el empalme iba, este era un empalme y este era otro empalme. Entonces, teóricamente, ¿qué es lo que va a pasar? Teóricamente es que usted cuando hace un trazado, voy a borrar todo esto, ¿cierto? Cuando usted hace un trazado, y su pregunta está bien, ¿usted qué debe hacer? Usted hace un trazado aquí, miren, hace un trazado hasta aquí. Y este trazado tiene que definirlo, o lo hace con circulares, o lo hace con espirales. Usted no puede mezclar circulares. Profe, eso fue el audio. Profe, se congeló la pantalla. No se escucha tampoco.